ascendentes en Sagitario o quienes tienen la luna en el signo viajero en Sagitario. Si eres de signo Sagitario, esta luna nueva corresponde en tu casa 1. Un gran momento para Sagitario. A ver cómo están los signos del Centauro por acá. ¿Cómo están los signos del Centauro? Aquí en TikTok, Anita dice que es Sagitario, ascendente en Sagitario, León, Luna Piscis, Sagitario. ¿Cómo puedo escucharlo de Géminis? En YouTube. Este live que estamos haciendo en este preciso momento está quedando también en YouTube. Si quieres te puedes pasar a YouTube. Los que están en TikTok se pueden pasar a YouTube, se suscriben al canal de YouTube y ahí pueden ver también este live completo. Entonces en YouTube va a quedar grabado para cada uno de los signos. Qué fuerte lección, maestro. ¿Qué cuento me estoy contando? Que no me he permitido crecer o cambiar. Exacto, me gusta ese punto que mencionas. ¿Cuál es el cuento? Es que con la luna nueva en Sagitario me echo un cuento, ¿no? Eso es lo que pasa con el tema de los cuentos. ¿Hay alguien en YouTube? Es una pregunta. ¿Hay alguien en YouTube? Aquí no se mueve, lo pregunto porque aquí no se me está moviendo el chat, entonces cuando no hay interacción en YouTube se cae la señal también. ¿Ustedes les está llegando el mensaje, esto, o los que están viendo en YouTube? Si hay alguien en YouTube que me pueda contestar, les agradezco. Muy emotivo, muy bien. Sagitario, una luna nueva en Sagitario que pide autenticidad, que pide una renarrativa distinta, que pide echarme un cuento diferente, como decía por aquí Denia. Una luna nueva en Sagitario, en la casa 1 le está diciendo a Sagitario, bueno Sagitario, a este cuento le falta un pedazo. Y el pedazo que le falta a este cuento es Lilith en Sagitario, es decir, en la casa 1. Es un momento que la vida te está pidiendo otro cuento distinto. Ah, sí hay vida aquí en YouTube. Hay vida. Lo que pasa es que si ustedes no interactúan ahora, esto de las redes es así. Si ustedes no escriben nada en YouTube, se corta la señal y se cae la señal y no podemos seguir transmitiendo. Eso es lo que pasa. Son los nuevos, ¿cómo se llama esto? Los nuevos algoritmos y las nuevas políticas de YouTube, que si no hay esa interacción, es decir, ¿qué dice YouTube? Si tu público no te está contestando, si tu público no está opinando, si tu público no manda corazones, no manda like, no manda manitos, no interactúa contigo, te retiramos del canal de estar en vivo porque se toma o se entiende como si fuera algo o si fuera una máquina que estuviera ahí programado. Entonces YouTube pide, si no hay interacción, te quitamos el live o te bajamos y te dejamos de mostrar. ¿Sí? No es tanto que yo quiera hacerlo de manera, ¿sabes? Sino que son las nuevas políticas de YouTube. Por eso llega un mensaje aquí diciendo, pídele a tu audiencia si están ahí, si te están viendo, que interactúen. Pídele a tu audiencia que si te están viendo, porque si no te restamos visibilidad y se te cae el live. O sea, no es tanto, si esto no pasara, créanme que yo no les diría nada. Yo no les diría nada, pero ahora es la nueva tendencia. No me lo inventé yo, son las nuevas políticas de las redes sociales. Por eso es que nos llega aquí un mensaje, una alerta que nos dice, si estás al aire, pídele a tu público que interactúe, porque si no, se te va a quitar y se baja. Eso es lo que pasa. Ahora estos temas funcionan así, ¿sí? Eh, una disculpa para los que de pronto no les agrada que yo haga esto, pero debo decirlo, o sea, es parte del tema, ¿sí? Así funcionan las redes sociales. Si no fuera así, pues no lo haría. Eso es lo que pasa. Bueno, gracias a los que contestaron, gracias. Sagitario, retomando entonces este tema, nos dice la vida, le está pidiendo a Sagitario una nueva pasta, una nueva introducción acerca de tu vida, una nueva narrativa. Imagínate, Sagitario, si tú eres ascendente solo, luna en Sagitario, imagínate que estás escribiendo un libro. Si tú estás escribiendo un libro, ¿qué título le pones? ¿Cuál es la introducción? ¿Cómo empieza tu libro de tu vida a partir de ahora, a partir de hoy, sábado 20 de diciembre? ¿Cómo empieza? ¿Cómo vas a contar tu libro? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo te vas a armar? ¿Qué creencias pasan? ¿Qué creencias no pasan? ¿Qué significa que Lilith entre a Sagitario en la casa 1 para ti? Sagitario, lo peor que puedes hacer es caer en ese dogmatismo de espiritualidad básica en decir que el ego no hace parte
de tu proceso. El ego está implícito en todo, la respiración está implícito en todo. Si eres ascendente en Sagitario, luna Sagitario, tienes el sol en Sagitario, esta luna nueva te está diciendo, date cuenta de tu casa uno, de tu cuerpo, de lo que habitas, de la biología que tienes. No niegues la experiencia del yo egoico, está ahí, estás empacado al vacío y eso lo portas para todo lado donde vayas. Así te metas en un manantial, así te metas de manera sagitariana a una tina con hielo. ¿Qué estás metiendo a una tina con hielo? Eso es lo que te pregunta esta luna nueva en Sagitario. Querido Sagitario, ascendente o luna, cuando tú te metes a una tina llena de hielo para hacer un proceso de introspección, ¿a quién estás metiendo a la tina de hielo? ¿A quién? ¿A quién estás metiendo? Eso es lo que pide Lilith, el reconocimiento de la parte que siempre se niega. Está ahí, estás metiendo el cuerpo, estás metiendo la piel, estás metiendo el intestino, estás metiéndote tú. Y eso es carne, eso es ego, eso es cuerpo. No niegues lo que es por defecto. No niegues esa parte de ti porque por eso a veces Sagitarios ascendentes o lunas en Sagitario se pueden perder en el viaje de la espiritualidad que pide una luna nueva en Sagitario. Para que no te pierdas en el viaje de la sabiduría, intégrate. Por eso es una luna nueva que se da en tu casa uno. Y Lilith, que es la excluida, que llega a Sagitario, dice, mira la biología que está ahí. Entonces, en todos los procesos espirituales está implícito el ego. No peleemos con el ego. El ego no es el malo, el ego es la herramienta. El ego es la herramienta con la que venimos a hacer grandes cortes y grandes fábricas en la vida. Pelearse con el ego es como un cocinero que se pelea con el cuchillo, es pelearse con la herramienta principal. Por eso a Sagitario, esta luna nueva en Sagitario, hoy sábado 20 de diciembre, le dice junto con Lilith, aprende a reconocer todas tus partes y a darle el lugar y el valor que corresponde a cada una de ellas con conocimiento, trascendiendo más allá del dogma o de la creencia sagitariana de que esto es malo o de que esto no es ego o de que esto no es cuerpo o de que te quiero pero desde el alma pero no desde el ego, pero sí, pero no, pero etcétera y etcétera. O sea, respiro pero no respiro, pero no. Integrativo, completo, amplio, suficiente, de manera sagitariana, sin culpas, sin miedos, sin recriminar, sin desintegrar la esencia, tanto espiritual o de conocimiento, ni tampoco negar lo obvio que es la materia. Qué bonito mensaje, ¿no? Una luna nueva para Sagitario en la casa uno que le dice, el yo es parte fundamental y es el ancla. Es como un barco. Claro, el ancla no lo es todo, pero el ancla tiene su función. Por algo está ahí. Por algo es una partecita que va a tierra. No es lo que hace que el buque navegue. No es lo que el ancla no hace que el barco navegue, pero es parte integral del buque. ¿Para qué negar? Dice Lilith, ¿por qué niegas el ancla? ¿Por qué ves el ancla como lo feo? ¿Por qué ves el ancla como lo malo? Si es una parte integrativa del proceso en el que estás. Ascendente Sagitario, Luna Sagitario, ¿están por ahí? Recuerden que vamos a tener clase ahora en 20 minutos. Vamos a tener clase para todos los de la membresía ampliando estos temas. Ampliando estos temas. Los que quieran unirse a la clase que vamos a tener hoy sábado, pues va a ser ahora. Lo pueden hacer aquí en mi página www. Van a Google, ahí si estás en Facebook, si estás en TikTok, si estás en Instagram, en YouTube, ahí encuentras los links en mi biografía donde dice consultas y membresía. Únete a la membresía que vamos a tener una clase magistral. Hoy sábado solo para miembros y les va a encantar, les va a fascinar esa clase. Les va a gustar muchísimo esa clase. Entonces, todavía están a tiempo de unirse. Listo, vámonos con Capricornio. Capricornio. Luna nueva para Capricornio. Vamos a mirar esto. Bueno,